Buenos días, Egunon, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y un año más, pues nos encanta y seguimos haciendo esta mesa redonda que espero que este año tan especial por la situación en la que nos encontramos, pues sea de interés para todos. Este año empezó con muy buenas perspectivas, con un escenario de producción de residencial de vivienda interesante, con un nivel de ventas fantástico, y luego pues han ocurrido ciertos acontecimientos que han hecho que, bueno, ahí está el sector promotor aguantando la tormenta perfecta con la que nos encontramos. ¿Quién nos lo iba a decir? Una pandemia, una guerra en Europa y una crisis energética, todo a la vez. Y aquí estamos. Eso ha producido este escenario de inflación que tenemos ahora mismo, con estas subidas de tipos de interés que el Banco Central Europeo está llevando a cabo de forma sistemática y poco a poco. Ya veremos hasta cuándo y de qué manera, y cómo eso va a afectar al sector promotor en cuanto a su producción y al escenario que estamos ahora mismo. Y para eso pues tenemos a estos invitados de lujo que ya han presentado, pero vuelvo a nombrar. Iñaki, buenos días. Buenos días, Egunon. Secretario de Ascovi. José Luis Aguirre, director de promoción residencial de Kutxabank. Joseba Cedrún, director general de Suquía. Y Enrique Isla, abogado socio de Real Estate de Comeza Cebo y Pombo. Así que muchísimas gracias por estar aquí y os queremos escuchar a vosotros, a mí no. Por lo tanto, pues vamos a empezar por Iñaki. Primero cuéntanos un poco cómo es el mapa promotor en Euskadi, tipos de promotoras, volumen de producción, y luego te voy a preguntar por algún punto a señalar como crítico para el desarrollo residencial. Bueno, yo para empezar hablaría de nuestro mercado. Quiero decir, reivindicar la particularidad o especificidad de nuestro mercado, para bien y para mal. Tenemos cosas buenas, cosas malas, pero somos un mercado muy específico y a veces cuando hablamos de estas cuestiones se tiende a hacer tabla rasa, generalizar, la cosa va para arriba, va para abajo, etcétera, y al final eso pues desvirtúa un poco las particularidades del nuestro, porque algunos mercados van en una dirección, otros van en otro, y se tiende un poco a distraer o generar ruido y a no tener una imagen clara de cuál es la realidad de nuestro mercado. Nuestros promotores, bueno, en los últimos años ha cambiado un poco el perfil, ha desaparecido ese promotor pequeño de ámbito local que muchas veces promocionaba en un único municipio. Los últimos años pues ha disminuido y desaparecido en muchos sitios ese perfil de promotor. Ahora los promotores pues son empresas de un ámbito más superior que trabajan en todo el territorio, incluso en toda la comunidad autónoma, y también se están incorporando pues, promotoras de ámbito estatal pues, que también están entrando en este mercado para trabajar en él. Nuestro mercado, nuestros promotores, pues nuestra realidad, ¿no? Y bueno, solemos decir que tenemos un mercado bastante maduro, bastante estable, lo cual, pues como digo, siempre es una connotación muy positiva, pero también tiene una particularidad un poco negativa, que es que también es un mercado con una clara falta de dinamismo para poder responder a las necesidades y exigencias de la demanda, ¿eh? Yo creo que la principal particularidad de nuestra realidad de mercado es la baja producción de vivienda, que se ha acentuado durante los últimos años, la última década. Apenas estamos produciendo una tasa de producción de 2 viviendas por 1000 habitantes y año, lo que hace que a nivel de comunidad autónoma estemos en 4.000, 4.500 viviendas año, y en Vizcaya pues el entorno de las 2.000, unos cientos de viviendas arriba, abajo, cada año, en función de un par de promociones o no, que esas son las cifras, y esa es la realidad, ¿no? La baja producción de vivienda nueva, que no atiende, por supuesto, la oferta esta no atiende la demanda existente, como suele decir a veces Joseba, pues tenemos un problema de oferta, ¿vale? ¿Esto a qué es debido? Bueno, pues fundamentalmente hay varios factores, pero yo creo que el principal es el marco regulatorio y normativo que tenemos, que es el condicionante principal que hace que tengamos esta baja producción de vivienda. También hay otros factores que intervienen, pues como puede ser la procelosa tramitación urbanística de permisos, licencias, que hace que los plazos de desarrollo de una promoción pues, se demoren mucho en el tiempo. En esta última época, sin duda, también los incrementos de costes que se han producido.
También la congelación de los precios máximos de venta de la vivienda protegida ha hecho que la viabilidad económica de muchas promociones pues, haya brillado por su ausencia y, en consecuencia, no se hayan construido esas viviendas. Pero yo creo que el factor principal es el marco regulatorio normativo, el que tengamos un porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida del 75%, pues hace, con un 55% para VPO y un 20% para tasada, que hace que la viabilidad económica de muchas promociones en suelo urbanizable pues no sea posible, teniendo en cuenta además esa congelación de los precios máximos de vivienda. Mayor porcentaje no es garantía de mayor número de viviendas protegidas construidas, que esa es la realidad, y eso sin duda condiciona. Prácticamente la vivienda que se está construyendo es en suelo urbano, y esta es un poco la realidad. Todo lo que se produce en vivienda nueva se vende, siempre que esté en precios de mercado, lógicamente, y esto también hace que la evolución del precio pues, haya tenido una clara estabilidad en los últimos años, con una tendencia al alza, y que yo creo que en el horizonte más próximo se va a mantener, dada la poca producción y la demanda existente. Muchas gracias, Joseba, por alusiones, porque mismo sector. ¿Estás de acuerdo con lo que ha comentado Iñaki? Y luego, la peculiaridad tuya, que sois promotores constructores. Correcto. O sea, el hecho de ser promotor constructor hace que sea más fácil pasar esta tormenta perfecta. No hemos hablado de construcción, pero está en un momento delicado. ¿Hace que sea un poquito más fácil? Consuelo, en nuestro sector fácil no hay nada. Bueno, cada año un numerito, cada año hay que poner, eso es. hay que Lo que sí, en este caso, y un poco volviendo a la alusión de lo que ha contado Iñaki, creo que nuestra gran dificultad, el otro día además me alegré que la ministra de Vivienda públicamente dijo que había que tener mayor seguridad jurídica en nuestro sector. Es así, es decir, nosotros ahora mismo lo que estamos observando es cuando iniciamos una inversión en una promoción, realmente es una carrera de obstáculos continua. Continua desde el punto de vista legislativo, porque nuestros plazos, que antes se denominaba, bueno, pues si adquieres un suelo finalista, que se denomina en el sector, el plazo de puesta en venta de ese suelo, más o menos, si estimábamos, año y medio, pues ahora mismo se ha duplicado y se ha triplicado. Eso en el suelo finalista. Si estamos hablando del suelo en gestión, estamos hablando de otros plazos increíbles. Entonces, claro, eso va con lo que está diciendo Iñaki. Toda esa dificultad, esa maraña de leyes, y cada vez además nos encanta hacer nuevas leyes. De hecho, ahora viene una nueva ley aquí, que se aplica el día 30 de noviembre. Entonces, hace que entorpezca todavía más la oferta residencial. Entonces, para nosotros, el gran reto es tener durante el plazo de gestión, pero ya no es el reto promotor, es el reto también de las administraciones. Sí. Una administración que inicia un nuevo plan general en estos momentos, Bilbao acaba de terminar 15 años entre que arrancaron las ideas y la aprobación definitiva. Todos los planes generales que en estos momentos están en vigor o que están en revisión, las apuestas son si son más de 10 o cercanía. Claro, mientras tanto, no hay oferta residencial. Mientras la gente está pensando en hacer un plan, no hay oferta residencial. Y es más, de hecho, acabamos de vivir en un municipio, en este caso guipuzcoano, que es Fuenterrabía, que después de trabajar durante 10 años o 12 años han tumbado un plan general porque no tenía el papel de telecomunicaciones. Sí, los informes. Los informes de telecomunicaciones. Entonces dices, y vuelva a empezar de nuevo otra revisión del plan general de cero. Entonces yo creo que el gran reto que tiene ahora mismo nuestro sector es el acompañar, en este caso con la Administración, en modificar la legislación para que la legislación sea, en este caso, garantista, por supuesto, que las cosas se hagan correctamente, pero que no se inicien procesos como este de cero. Es decir, si es un defecto de forma, se modifica, se corrige y automáticamente se sigue con la tramitación. Pero es que en estos momentos no, los juzgados, las leyes, las interpretaciones hacen que, en este caso los planes generales o cualquier sector, en un momento determinado te dicen los vecinos, es que no quiero una alegación, no quiero que aquí se hagan viviendas.
y ponen una alegación formal para que aquí no se hagan viviendas. Me parece muy bien, se discute, se habla, pero si eso al final lo que hace es volver a la casilla de salida, iniciar, estamos continuamente en una maraña de leyes y de obstáculos que al final lo pagamos todos. Pagamos la sociedad porque no hay oferta de viviendas, paga el sector porque no hay oferta de viviendas, y realmente lo que tenemos que hacer es pues velar por que eso se produzca. Respecto a la segunda pregunta que me decías, nosotros evidentemente como constructora tenemos el coste al minuto, es decir, estamos sufriendo el coste. El sufrir el coste hace que evidentemente tus promociones tengan esa seguridad de que cuando tú arrancas una promoción, esa promoción termina, porque tú eres el mismo constructor que va a terminarla. Sí. Eso hoy en día nos consta que está siendo un problema, evidentemente, porque la constructora que inicia para alguien, un promotor, una actuación, evidentemente en el camino se le ha cambiado pues la situación. Entonces, nosotros nos lo comemos nosotros mismos y nosotros va contra el margen de la promoción directamente. Entonces, esa realidad ahora mismo la estamos sufriendo, pero la estamos sufriendo también porque nosotros somos promotores constructores de vivienda protegida. Y la vivienda protegida, como también lo ha dicho Iñaki, con una espera de 11 años para subir el módulo del precio de la VPO, en estos momentos esa subida que se ha producido en julio la ha absorbido ya los costes de construcción. Con lo cual, el poder iniciar nueva promoción de vivienda protegida en estos momentos para nosotros es una dificultad añadida, aun siendo promotores constructores. Entonces, la verdad es que es una ventaja evidente, pero también es verdad que estamos viendo que la oferta se va a reducir porque en estos momentos no se pueden soportar. Sobre todo por el asunto de la legislación, que es lo que ha dicho Iñaki. Estándares urbanísticos, grandes sectores en estos momentos, todos los planes generales, la mayoría de los planes generales que hay en actuación en estos momentos van al suelo urbano. El suelo urbano, como sabéis, tiene una dotación de 40% de vivienda protegida. El suelo urbanizable tiene un 75% de vivienda protegida y los ayuntamientos están renunciando al suelo urbanizable porque ven que no es viable. Creo que ese contexto es el que hay que intentar entre todos hablar, condicionar y poder crear mayor oferta inmobiliaria. Adecuarlo, porque si no hay oferta... Si no, es decir, volvemos a autorrecrearnos. Estamos, como nosotros mismos, hablando siempre de lo mismo. Es decir, qué poca oferta, qué poca oferta. Nosotros ahora cuando iniciamos una promoción, lógicamente, con todas las aplicaciones que ahora se utilizan, el volumen de demandantes siempre supera la oferta inmobiliaria. Siempre supera, pero por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Evidentemente tienen que ser en lugares atractivos de demanda inmobiliaria. No todos los lugares son atractivos de demanda inmobiliaria. Pero lo que está claro es que hay una demanda insatisfecha. Y siempre digo yo, es decir, el otro día salía, además el Correo publicaba que como en este caso la sociedad en Euskadi se va a empobrecer, porque, después hablará José Luis, porque la gente en Euskadi está más hipotecada, parece, que en el resto de lugares de España, porque el precio medio de la vivienda es mayor. Entonces, el esfuerzo hipotecario de aquí es mayor que en otros lugares. Ante una subida previsible como está pasando, de Euribor, lógicamente la renta disponible de los habitantes de Euskadi es menor. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Es mayor oferta. Es decir, el precio se tiene que regular con una mayor oferta. Ahora le vamos a preguntar a José Luis la financiación, la gasolina para un promotor y la gasolina para la producción. Como estaba diciendo Joseba, no hay oferta, esto es una crisis de oferta, realmente demanda sí que hay. La financiación, ¿cómo está afectando el panorama actual que hemos contemplado para la financiación del promotor y también para el particular, el comprador de vivienda? Pues sí, este año la verdad es que en esta cuestión ha habido un cambio sustancial. El tema del cambio sustancial es que ha sido como de repente. Este de repente no es neutro porque efectivamente lo que está generando son expectativas de una situación que se va a deteriorar, pero no sabes hasta cuánto va a ser la profundidad del deterioro
y eso pues tiene implicaciones. Entonces, lógicamente, pues todos los que estamos, bueno, pues pensamos qué puede suceder y demás, ¿no? Varias reflexiones. Una de ellas sobre el préstamo promotor. El préstamo promotor, efectivamente, es una utilización habitual en el mundo promotor porque es muy intensivo en capital. Hace falta mucho dinero para hacer un proyecto inmobiliario. En algunas ocasiones hay algunos promotores que tienen capacidad económica para llevar adelante un proyecto pues, con fondos propios, pero no es lo más habitual. Incluso aun teniéndolos, es razonable, por optimizar los recursos que uno tiene, el utilizar financiación ajena. Además, hay otro tema muy importante, que quiero aquí reivindicar esto en favor de la banca tradicional, que voy a hacer también esta reflexión, ¿no? Con la operación, en el mundo promotor nos sucede una cosa, que hace falta que los compradores existan, pero que hace falta que los compradores puedan pagar. Entonces, en esto del que puedan pagar, hay una cuestión que damos por hecho, que es la existencia de préstamos hipotecarios a largo plazo y a tipos reducidos, ¿no? Esos tipos reducidos hablaremos enseguida por la subida de tipos. Pero bueno, pero es verdad que esa figura es necesaria, porque en las promociones hay diferentes comportamientos en las compras. Hay compras con fondos propios, sí, y los porcentajes pueden variar según donde estén radicados los proyectos y el tipo de gente que accede a las viviendas. Pero bueno, vamos a pensar que 3/4 partes necesitan financiación y hay un 25% que, de media, vamos a decir, ¿no? Varía, puede ser 20, 30, tal. 25% que lo hacen con fondos propios. Pero claro, un promotor no puede poner en marcha un proyecto pensando que solo el 25% de las ventas va a tener, ¿no? Y el 75% no le pueden comprar porque no existe financiación para ellos. Por tanto, quiero decir con esto que el préstamo promotor tiene una segunda función muy importante, que es la de asegurar a los ciudadanos la capacidad de compra de esas viviendas, porque se conceden préstamos a 30 años y a unos tipos razonablemente bajos para que se puedan pagar, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una misión que es muy importante. También quiero hacer otra reflexión, porque hemos visto desde la última crisis que han pasado 14 años, yo lo he vivido todo completo, incluso desde antes de la crisis he estado en este negocio de promoción dentro de Kutxabank, y hemos podido ver cómo en el escenario inmobiliario aparecen multitud de agentes externos que vienen de todo el mundo con mucho dinero para el sector inmobiliario. Si nos fijamos en el panorama bancario, digo, ¿cuántos bancos nuevos del mundo mundial han llegado para hacer negocio bancario en operaciones a 30 años y a tipos bajos? Con lo cual quiere decir que el negocio de la banca no debe ser tan atractivo como algún otro negocio, aparentemente, ¿no? Bueno, hago esta reflexión porque muchas veces se denosta la figura de la banca en general, y esa banca tradicional pues es lo que creo que hace una función muy importante en la sociedad, a pesar de que siempre está mal vista, ¿no? Bueno, dicho esto, y abundando más en el crédito promotor y la situación actual, ha habido un cambio de escenario muy importante. Este cambio de escenario os va a dar unos datos muy significativos en un documento que me ha venido a mis manos hace pocos días, y es la expectativa de la evolución del Euribor que se tenía en diciembre del año pasado, la que se tenía en abril de este año y la que se tiene pues hace un mes, vamos a pensar, ¿no? Hace un año se pensaba que el Euribor alcanzaría el 0% el año 23, que tendría una tendencia alcista, y hacia el año 27 más o menos estaríamos en el 0,50 en positivo, diciembre del año pasado. En abril de este año se ven las orejas al lobo, tenemos la guerra de Ucrania, subida de costes materiales, la inflación, etcétera, etcétera, y hombre, se empieza a ver que esto va a tener que cambiar la política monetaria, el Banco Central Europeo, Estados Unidos, la FED, bueno, y empieza las expectativas de los analistas, hacen otra curva en la que la subida de tipos es más rápida y llega como al 1,8. 1,8, que luego se mantiene en 1,8 hasta el año 27, más o menos en este nivel, y ahí nos quedamos. Pero claro, no han pasado nada de tiempo y ahora estamos con que la curva esa, los mismos analistas dicen, no, esto está más alto la expectativa, y entonces han subido por encima del 3, 3, un poco, y entonces dicen, esto continuará más o menos en el 3, poco hasta el año 27. Bueno, digo yo, pues si esto pasa con los analistas que están analizando todos los días y se equivocan, ¿quién sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que podemos hacer es vivir en la realidad del día y cada uno en su puesto de trabajo solucionar los temas que tiene entre manos,
que hasta ahí podemos llegar. Solucionar el mundo no lo vamos a poder hacer. Pero es verdad que tienes que andar con ciertas precauciones, ¿no? Y el tema de los promotores, vuelvo con ello, la subida de tipos efectivamente cambia el escenario y ha sido muy rápido, tan rápido que todavía no nos damos cuenta de las consecuencias que todos decimos. Suben las cuotas de tipos de interés a los clientes, a los particulares, efectivamente, eso tiene una implicación. Suben los préstamos hipotecarios también para los promotores, sube el coste también para el promotor de ese proyecto. Y claro, esto supone más coste. Yo ahí abundo en lo que estaba comentando Iñaki, lo que ha dicho también Joseba, la producción, y yendo al ámbito nuestro de aquí, la producción es muy escasa, ¿no? Entonces aquí, en relación a los precios, que mucha gente dice, ¿qué expectativas podemos tener con la evolución de los precios? Bueno, la evolución de los precios, yo digo que hay fuerzas contrarias, porque se habla, luego hay otra cuestión que critico mucho yo, pues que en el mundo del periodismo hay periodismos y periodismos, y muchas veces los titulares son tremendos, ¿no? Lees los titulares y poco menos que es mejor no salir de casa. Entonces, al final eso también genera opinión. A mí me preocupa mucho esto porque todos los días con nuestros teléfonos y demás, y correos y tal, que se reciben miles de informaciones, miles de inputs, no se leen mucho las noticias, se leen las que se leen y algunas ves los titulares. Y a veces ves los titulares y parece que el mundo va a ser un auténtico desastre, que no sé si lo va a ser, porque podría llegar a ser, ¿no? Pero bueno, dicho esto, digo porque los precios de las viviendas van a caer otra vez al abismo y tal. Bueno, oye, vamos a ver, ¿qué precios de qué viviendas en dónde? Porque aquí, en Euskadi en concreto, tenemos una escasa producción. Hay una demanda, y una demanda subyacente potente. ¿Por qué digo esto? Porque las viviendas de hoy en día tienen unas características, y unas características técnicas, energéticas y demás, que la gente desea. ¿Qué más quiere la gente que vivir mejor y mejores casas? El tema está que la producción es muy escasa. Los costes están subiendo claramente. Entonces, al final, cuesta lo que cuesta hacer una vivienda. Y dices, ¿van a bajar los precios? Pues no lo veo. No veo cómo pueden bajar los precios. Sí que es verdad que hay un componente en el precio que es el valor del suelo, bueno, pues que puede mermar el valor del suelo en la medida que los precios a los que puedes vender tú las viviendas son a los que puedes vender. Es decir, que mucho que quieras subir el precio o subir el precio porque me han subido los costes, pues no lo puedes igual repercutir. Con lo cual, decía muy bien Joseba que en el margen pues vas a sufrir, ¿no? Eso también nos va a pasar. Bueno, fuerzas, por tanto, que tiran hacia arriba los precios, pero el deterioro económico que se ve venir, pues que no sabemos la profundidad que puede tener, sí que va a generar una dificultad en muchas personas en acceder a la vivienda, porque claro, las cuotas hipotecarias van a ser más altas, por lo tanto habrá gente que se quede fuera, ¿no? A nivel de precios en los que estamos ya, pues con una cuota más alta, el ahorro que ya tiene, el préstamo que tiene que pedir, se encuentra que el esfuerzo que tiene que hacer es mayor y va a ser más difícil el acceso a la vivienda para bastante gente, ¿no? Por deciros un dato, más o menos en los últimos tiempos, el acceso a la vivienda, el esfuerzo que se tiene que hacer, en esos porcentajes que se ven en algunas estadísticas, ¿no? Pues está por debajo del 30, 27, por ahí más o menos, que es una cifra estupenda. Pero ahora, con la subida de tipos, vamos a ir al 30 y tantos. 30 y tantos. El 30 y tantos ya empieza a ser que estás en tu límite de capacidad de endeudamiento. Luego vamos a ver el tema del riesgo. Entonces, eso al final, ¿qué lleva? Que una demanda que también puede flojear. Lo que pasa, eso tirará del precio hacia abajo. Si no hay demanda, no se venden las viviendas o se venden menos, pues lógicamente al final pues tienes que retocar el precio a la baja. El problema está que los otros aspectos que decía antes, que tiran del precio hacia arriba, en esa doble fuerza contraria, dices, ¿quién va a poder? Bueno, yo, de crisis anteriores que hemos vivido, aunque sea en otro puesto, pero ya llevamos 41 años trabajando también en esto, y al final has visto diferentes crisis. La última es muy diferente, porque era la crisis financiera y además del mundo de la promoción, junta, un desastre completo, pero nada que ver con la situación de hoy, por cierto, que hoy yo a la banca y a los promotores les veo una situación muy diferente a la que se vivió en el 2008. Le vamos a preguntar a Iñaki por eso exactamente. Y termino diciendo, ¿sí? Luego si queréis preguntar más cosas o me queréis preguntar algo más, Consuelo, termino diciendo que los precios yo creo que languidecerán un tiempo. Languidecerán. ¿Languidecer qué es? Que andará, que parece que sube, puede ser que baje un poco, digo aquí, vivienda nueva, La vivienda de segunda mano sufrirá algo más. Las bolas de cristal están carísimas, con lo cual yo ni me atrevo.
Bueno, yo Pero me sí, atrevo sí. porque muchas veces andamos contemporizando estas cosas y creo que también hay que atreverse un poco a la vista de tantos que utilizan bolas de cristal por ahí, ¿no? Claro. Iñaki, creo que estamos de acuerdo con que esto es un tema de oferta. ¿Cómo ves la promoción, la producción de vivienda para el año que viene? Bueno, pues yo creo que con una tendencia similar a lo que traemos hasta ahora, ¿no? Si utilizamos los mismos ingredientes y el mismo aliño, pues es difícil hacer una ensalada diferente, ¿no? Y si no hay un cambio en el marco y en las condicionantes que tenemos, pues es difícil. Sí es verdad que hemos tenido una noticia positiva este verano, la publicación de la orden de precios de actualización del módulo de los precios máximos de venta de la vivienda protegida, pero también es verdad que es una medida que llega un poco tarde, mal y a rastro. Tarde, después de 11 años, con lo que eso ha supuesto, y luego retomar muchas actuaciones también cuesta. Esto es mover un transatlántico, esto no es mover una trainera. Un poco mal porque sí se ha actualizado el precio máximo de venta de la vivienda de VPO, pero en contrapartida se ha disminuido el precio máximo de venta de la vivienda tasada, lo cual pues es un poco contrasentido. A través de los anexos, etcétera, pues si uno ha subido un 15, el otro ha bajado un 15. Entonces, cuando hay que hacer el balance de viabilidad económica de una promoción en un suelo urbanizable, pues si de ese 75 un 20 es vivienda tasada y eso te baja en el precio máximo con lo que ya contabas y te sube en el otro, pues igual estamos en la misma ensalada, ¿no? Y un poco a rastro porque también la orden establece que durante el próximo año y medio, pues como máximo habrá una actualización del 2%, en un entorno inflacionario de costes de producción de la construcción que es exageradamente alto, ¿no? Pero bueno, también tiene una parte positiva y es que establece una revisión automática anual a partir de enero del 2024 en función del IPC, lo cual, pues bueno, pues ya nos elimina este periodo, esta incertidumbre de que tengamos que estar otra docena de años sin actualización, lo cual ya acabaría con toda la promoción inmobiliaria de facto, y bueno, hará que por lo menos haya una cierta correlación entre los incrementos de ciertos costes con la actualización de estos precios máximos. En ese sentido, pues es una medida positiva. Pero es verdad que hay que cambiar el marco. Los porcentajes de reserva, yo creo que hay que actuar y modificarlos, establecer horquillas, que los ayuntamientos tengan capacidad para poder modificar en función de sus particularidades locales, municipales, para poder desarrollar promociones y atender la demanda que existe en su municipio, dando viabilidad a promociones en suelo urbanizable. Yo creo que ahí urge hacer un cambio normativo para poder, no el año que viene, pero en un horizonte a medio plazo, producir más vivienda. Y al hilo de lo que comentaba José Luis, de que cree que el precio va a languidecer en el precio de la vivienda libre, yo, la verdad, lo veo un poco complicado. Yo creo realmente que no creo que vaya a languidecer, porque la producción es que es muy escasa. En la crisis anterior, que veníamos de un momento de burbuja inmobiliaria en el precio, que no en la producción en Euskadi, en el Estado había una burbuja de producción y de precio, se estaba produciendo en tasas de 16 viviendas por 1000 habitantes y año en el Estado. Yo he dicho que ahora estamos produciendo 2 aquí, y en aquel momento aquí se producía 6, o sea, 3 veces más que ahora, pero por supuesto casi un tercio de lo que se producía a nivel del Estado. Pero sí teníamos una burbuja de precio. Hubo una corrección del precio en los 10 años siguientes, que en la vivienda libre nueva pues estuvo hasta precios medios en el entorno del 25, 30 como máximo en algunos lugares de menos demanda, pero en torno del 25, y en los últimos 5 años se ha recuperado 2/3 de esa corrección. Todavía estamos con precios medios por debajo de aquel momento de la burbuja de hace 15 años, con una producción que en realidad es 1/3 de la que había en aquel momento y con una demanda importante. Entonces yo no creo en un horizonte a corto plazo, y además otra particularidad. En aquel momento la vivienda usada tenía el mismo precio medio que la vivienda nueva, lo cual es un contrasentido y explica el concepto de burbuja que había aquí en el momento. En este momento hay un gap, una diferencia de un 15-20% del precio de la vivienda nueva con la vivienda usada en precio medio. Por eso yo no creo que languidecer, habrá una cierta estabilidad, pero va a haber una tendencia al alza porque es que la producción es anecdótica, comparando con la demanda existente. Pues, Joseba, con la producción tan escasa, ¿hay alguna otra forma de provocar un negocio en vosotros? Por ejemplo, temas de rehabilitación.
ahora además con los fondos Next Generation, de alguna manera se pretende no solamente rehabilitar viviendas, sino incluso regeneración urbana de rehabilitar barrios. Aquí tenéis Beurco, que es modelo como para todo el mundo lo conoce. ¿Eso es una vía? ¿Podría ser una posibilidad para este año que viene o el siguiente, la rehabilitación o la regeneración urbana? A ver, esa vía ha existido siempre, es decir, la rehabilitación, evidentemente con ayuda, con fondos, pues lógicamente y con todo el reto energético que nos viene y que tenemos que estar, pues evidentemente ayuda y existe un hueco para poder tener actividad. Ahora, ahí distinguiría dos cosas, una que es la rehabilitación desde el punto de vista constructor y otro desde el punto de vista promotor. Desde el enfoque de rehabilitación, desde el punto de vista promotor, yo al promotor no le veo rehabilitando barrios energéticamente. Es decir, es más una tarea de constructor o agentes o determinadas empresas ya adecuadas a ese tipo de negocio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inversiones que requieren un tipo de gestión diferente a lo que es la rehabilitación urbana, que ahora hablaremos de otro tipo. Ahí hay un sector, efectivamente hay un nicho de mercado, pero que desde el punto de vista más orientado a gente que tiene experiencia constructora, porque hay los márgenes son los que son, es decir, las inversiones son las que son, las comunidades son las que son y los vecinos son los que son. Entonces, evidentemente, ese es un mercado que hay. Sí hay un nicho, y lógicamente nosotros también tenemos experiencia en ello, de regenerar zonas industriales para ubicación o bien de plataformas logísticas o bien también residenciales. Yo creo que ahí hay un reto importante, pero un reto también, y me uno un poco a lo que estaba comentando anteriormente, desde el ámbito legislativo y desde el ámbito, sobre todo competencial, que tenemos aquí, pues un marco regulatorio de medio ambiente más exhaustivo, más preciso, más exigente que en otros lugares, eso también va en contra de la posible regeneración. Y me explico. Es decir, lugares en estos momentos nosotros para tomar una inversión en un lugar en el que ha habido actividad fabril, lo primero que tenemos que saber qué contaminación tiene ese lugar y ese espacio. Para tomar cualquier decisión de lo que estábamos hablando antes del valor residual del suelo, lo más importante, aquí existe una ley que es el que contamina paga, pero muchas veces el que ha contaminado ya no existe, desapareció. Hay que regenerar, hay que ayudar a que eso se produzca. Entonces, tienes que empezar con el proceso de catas correspondientes, saber cómo están los vertidos y después saber que tú puedes verter esas tierras a lugares específicos dentro de tu comunidad. Si en estos momentos nosotros tenemos un problema clarísimo en este país de poder regenerar barrios porque no tenemos lugares donde verter esos sitios, o bien me voy a Ámsterdam, o bien me voy a Cádiz, a Río Tinto, o me voy a Valladolid, o me voy a Cantabria, todo ese coste al final va implícito, añadido a lo que ya estamos hablando de subida de costes. Con lo cual, el poder decir, vamos a regenerar, me parece muy bien, vamos a pedir ayuda para regenerar, evidentemente, barrios, pero creo que también tenemos que tener, al igual que el marco legislativo que estaba comentando antes, que cada vez es más corsé, en este ámbito tenemos que saber crecer con la Administración desde el punto de vista de poder generar lugares específicos para poder verter esos suelos, esos lugares, esos espacios, poder hacer que los sectores sean viables. Y ahí tenemos un gran reto. Aquí en este país tenemos un gran reto. Y realmente hoy en día es para mí es un suicidio el poder empezar una promoción con un precio determinado de valor de venta sin saber lo que te va a costar el suelo. Y está pasando. Entonces, eso creo que todos tenemos que saber que ahí podemos tener pues un verdadero problema. Y yo creo que ahí sí tenemos un gran campo
de ayuda, no hay que ir más lejos que aquí, es decir, lo ves Cerro Cerro lo que está ocurriendo, veis todo lo que tiene de desarrollo a ambos lados de las márgenes de la ría, todo ese pasado industrial que existe ahí, todo ese reto de oferta que puede haber de todo tipo, no estoy hablando solo de viviendas, estoy hablando también de equipamientos, estoy hablando de actividad industrial, pero realmente saber lo que cuesta eso y estar preparado para que eso se pueda regenerar, creo que es uno de los grandes retos. Sin ninguna duda. Pues no quiero pasarme de tiempo y no me he olvidado de Enrique, ni muchísimo menos. No. Enrique nos va a dar una visión que además enlaza muy bien con lo que comentaba Joseba, una visión como a 10.000 pies, porque Bilbao suena. Y Gómez Acebo Pombo, pues como despacho importante que es, está muy relacionado con fondos inmobiliarios para otro tipo de cosas, como para abrir no solamente residencial, sino qué otras cosas se hacen. ¿Qué os preguntan? ¿Qué os preguntan los inversores? Porque Bilbao suena, Bilbao está sonando. Madrid, Barcelona, Málaga, pero Bilbao suena. ¿Qué os están hablando? ¿De qué os están hablando los inversores? ¿Qué otro tipo de cosas o cosas raras están por venir? Cuéntanos. Sí, desde luego, Bilbao suena, desde luego, o sea, yo diría que fuera por debajo de Madrid, Barcelona, pues están las otras ciudades bueno, desde luego Málaga, ¿no? Que es una ciudad que ahora está muy, muy bollante, pero luego ya estaríamos hablando de Sevilla, Bilbao, y desde luego está en el radar, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues centrándonos en fondos internacionales, ¿no? Que trabajamos muy habitualmente con ellos, están viviendo esta situación, están manteniendo, desde luego, el interés por invertir en el país. O sea, no he conocido a ninguno de nuestros clientes que haya decidido, oye, dadas las circunstancias, me voy a invertir a otro sitio. Lo que sí que se está produciendo, lógicamente, es una ralentización de las operaciones, pues como consecuencia de esta situación compleja, de incertidumbre, de mayor coste de financiación, de IPC descontrolado, que eso está provocando que muchas, ya incluso empezamos en julio, pero sobre todo después de verano, muchas de las operaciones en las que había términos no vinculantes acordados entre un vendedor y un comprador fondo internacional, pues a la vuelta de verano el fondo está tratando de renegociar esas condiciones porque las condiciones han cambiado sustancialmente y además de forma muy imprevisible, ¿no? Entonces, pues todo eso está llevando a que se pidan yields más elevados y por lo tanto pues se pidan unos descuentos considerables en los precios. Lo que ocurre es que lo que nos encontramos ahora es un vendedor que no es un vendedor angustiado, no es un vendedor de estrés, no es una situación en la que esté con el agua al cuello, que el banco esté provocando unas ventas forzadas, no, eso no se está dando. Con lo cual lo que se está produciendo es que esas reducciones de precios razonables que están viendo los compradores no son aceptadas por los vendedores y esto está generando una clara paralización de operaciones después de verano. Es verdad que sobre todo en este último mes, que hemos terminado el mes de octubre, se están generando ciertas oportunidades, ¿no? En el sentido, y me estoy centrando en el residencial, aunque sería aplicable a otros sectores, o residencial, o más bien lo que ahora se llama todo lo que cabe bajo el paraguas de lo que ahora se llama living, ¿no? Residencial y sucedáneos, ¿no? Entonces, lo que sí que se están generando algunas oportunidades que siguen el siguiente patrón, ¿no? O sea, es decir, operaciones que se pactaron con términos no vinculantes antes de verano, que ahora viene el fondo, y el fondo normalmente está pidiendo dos cosas. Por un lado, una reducción de precio, la que sea, dependiendo del tipo del producto, de lo que sea, de X, y normalmente también está pidiendo una prórroga para, oye, vamos a llevar esto al primer trimestre del año que viene porque ahora mismo me cuesta un montón el que me aprueben operaciones en mis comités de inversión y demás. Entonces, ahí sí que, esto es una cosa que estamos viendo en el último mes, ¿no? Sí que se están colando determinados, de distintos perfiles, sea family offices, sea promotores o incluso inversores de perfil más oportunista para, oye, si el fondo te está pidiendo una rebaja, digamos, del 15% y pasar la operación al año que viene, pues a lo mejor es el momento en el que yo puedo entrar con un descuento menor, pero eso sí asegurándote que compro ahora, ¿no? Entonces, con eso pues estamos empezando a ver que se generan operaciones de estas ya para pipeline y que se cerrará pues de aquí a final de año. Ahora, insisto, el interés, el apetito por invertir en España, desde luego, sigue absolutamente igual. Y dentro del residencial o del living que hablamos,
pues los segmentos que están que siguen siendo más apetecibles son los mismos que antes. O sea, desde luego el build to rent, ahí sigue habiendo un interés enorme, se sigue pensando que la demanda, e incluso pues por estas cosas que estábamos hablando ahora, de escasa producción, de dificultad de acceder a los compradores a las financiaciones, de que se puedan excluir, ¿no?, a determinados compradores de las financiaciones, de las promociones y demás, pues les derivará al alquiler. O sea, parece que la demanda de alquiler sigue siendo parece que es enorme, o sea, sigue siendo enorme. Y luego otros segmentos, ¿no?, dentro del living que había mucho apetito ahora y que lo sigue habiendo ahora, pues como son fórmulas de alojamiento temporal, pues como puede ser co-living, como pueda ser senior living. Bueno, senior living es menos temporal, flex living y senior housing, ¿no?, que es una cosa en la que también estamos interviniendo en muchos proyectos. Te iba a preguntar, o sea, veremos aquí en Bilbao, o sea, ¿hay apetito como para desarrollar esas otras fórmulas de living que ahora se están haciendo en otros sitios, o ves algún problema, o sea, incluso legislativo de algún tipo, como para que haya dificultades? Pues mira, no veo por qué no. O sea, es verdad, yo ahora mismo no estoy interviniendo en ninguna ni de co-living ni de senior living en Bilbao o en el País Vasco en general, pero no veo por qué no. O sea, los problemas que pueda haber, que estamos viendo, los obstáculos subsanables, los problemas legales que se están encontrando en otros lugares, serán los mismos que se estén encontrando aquí los que estén en este tipo de proyectos o los que estén en el futuro, ¿no? Que son, no, si queréis luego damos un breve repaso, ¿no? Pero o sea, no veo ningún motivo por el... Perfectamente. Pues vamos a terminar, José Luis. Para una entidad financiera, ante la financiación inmobiliaria, ¿cuál es el mayor riesgo que veis en el horizonte? Me decías antes que no saque la bola de cristal. Que están muy caras, que están muy caras. Y la tengo que volver a Pero te he sacar. dicho, luego hablamos de riesgo, Cuenta. Bueno, el riesgo como tal, la preocupación que tiene una entidad financiera siempre, que su trabajo, su actividad es dar crédito, ese es el negocio, ¿no?, dar crédito, es que no te paguen los créditos, ¿no? Dices, entonces las expectativas de futuro económicas que se ven venir, pues apuntan mal, en el sentido de ¿Pero que... morosidad o claro. normativa del Banco Central Europeo? Bueno, la normativa también influye mucho. Ahora, a veces cuando con los clientes hablamos y les hablamos de la normativa piensan que es una broma. Pues no es ninguna broma, mediatiza mucho a la hora de actuar, ¿no? Tanto que incluso yo diría que hoy por hoy, en una situación de crisis como la que vimos en 2008, donde hicimos muchas refinanciaciones y mucha gente pues pudo salir adelante, no sé cómo podríamos hacerlo ahora con la normativa actual, porque enseguida te clasifican los riesgos como dudosos. Eso conlleva un problema tremendo para el banco, porque tampoco quieren que tengas dudosos, con lo cual tienes que evitar ese tipo de créditos y riesgos, en definitiva. Pero voy a olvidar un poquito brevemente de la normativa, que es verdad que sí que mediatiza. Voy a comentar lo que me has preguntado, que es sobre cuál es el mayor riesgo. Yo no diría que hay un solo riesgo, son varios que juntos hacen que tengan o puedan tener consecuencias, ¿no? Lo que genera, al banco lo que busca siempre es tener la mayor certeza posible. Claro, en un mundo incierto como el actual es difícil tener certezas, pero en el mundo de la promoción lo que más priva, y muchos de los clientes nuestros ya están entrenados en esto también que voy a decir, por eso no es un cambio que vaya a haber ningún problema radical de nada. ¿Por qué? Porque para tener certezas, que incluso para el mundo promotor también es importante, es contar con ventas que den solvencia al proyecto, ¿no? O sea, que lo hagan sostenible, ¿no? Porque la sostenibilidad no solamente es la sostenibilidad energética, también la sostenibilidad económica de las cosas, ¿no? Una sostenibilidad económica, digo, porque al final un proyecto inmobiliario te puedes poner a construir, que he dicho antes que es intensivo en capital, se necesita mucha inversión. Claro, empezar a poner la hormigonera en marcha para edificar por edificar no parece que tenga ningún sentido, ¿no? Eso ya se aprendió en la anterior crisis. Y muchos, yo diría que la mayoría de los promotores ya saben que ellos están asumiendo los primeros de todo ese riesgo, de ponerse a construir y no vender. Claro, ahora pues es difícil de manejar todas las variables. También te dicen los promotores, es que los precios, claro, si vendo previamente y los
precios suben, los costes, no puedo repercutir en el precio, el margen se me deteriora, tal. El manejo de eso es harto complejo. Pero es verdad que para el banco la existencia de ventas previas sí que es una circunstancia muy relevante, porque al final le da tranquilidad el que existan unos compradores solventes después que puedan hacer frente a las compras, ¿no? Y ese yo diría que es el mayor reto. Claro, la existencia de compradores. Claro, la existencia de compradores, antes hemos estado hablando de ello. Es que volvemos otra vez a lo mismo, porque al final los compradores se encuentran con precios que van al alza, previsiblemente al alza, es lo que quiere el promotor. Y yo entiendo lo que dice Iñaki y entienden y lo que dice Joseba. Y la producción es escasa. Pero lo que no sabemos es la profundidad del deterioro económico. Claro, si el deterioro económico es más o menos potente, hará que la fuerza contraria, que es la de la demanda, pues ya iremos catando cómo va la demanda. Entonces, claro, si la demanda flojea mucho y no se vende, ¿qué haces? ¿No? Y si te pilla en medio de que has empezado un proyecto y no terminas de venderlo, te puedes encontrar al final con un proyecto terminado y con deuda bancaria que también te cuesta pagar, y eso es un problema. Eso es un poco, por tanto el tema de las ventas, y yo aquí voy a lanzar otra señal también a la ciudadanía, que es muy importante lo siguiente. No es el momento en esta época en la que estamos, donde la seguridad y el control sobre las cantidades de los ciudadanos que aportan para la compra de vivienda está más asegurada que nunca. Es muy importante esto. Por eso lo que digo a la gente, que cuando tengan algo, un proyecto, unas viviendas que les guste, que se apunten, que se apunten. El problema que tenemos, cuando antes me quejaba yo de las informaciones que muchas veces son llamativas para llamar la atención y que pueden generar un estado de opinión entre los ciudadanos de quedarse paralizados. Digo, hombre, es que parece que van a caer los precios hasta no sé dónde y tal. Entonces, eso puede generar un estado de opinión contrario a lo que sería lo razonable. Los clientes hoy, con sus ahorros, están más seguros que nunca. Si les gusta la vivienda y pueden pagarla, que eso es la segunda parte de la pregunta, dices, ¿qué pasa con los clientes para poder pagar las viviendas? ¿Qué es lo que pasa con sus capacidades de pago y tal? Pero si pueden pagar, porque hay muchos que tienen capacidad de pago, no les va a cambiar, a mucha gente no les cambia mucho el entorno económico personal suyo, ¿eh? Trabajan en determinados sitios que tienen seguridad en el trabajo, o en determinadas actividades que saben que no les va a faltar el trabajo, el ingreso no les va a faltar en casa. O sea, hay un grupo de ciudadanos que van a estar, vamos a decir, parecido de como están. El resto, otro mucho resto, pues va a sufrir mucho más, ¿no? Pero entre esos, para la poca demanda que hay, sí que hay demanda posible, digo, para vender los pisos que se fabriquen aquí, en Euskadi por lo menos, ¿no? Entonces, por tanto, yo decía antes que los precios languidecerán porque no sé la fuerza que puede tener la flojera de la demanda con esa producción escasa, ¿no? Entonces, una cosa con la otra. En otras ocasiones hemos vivido otros años. Hemos visto los años 80, los años 90, hemos visto crisis de estas en los que en este entorno nuestro, que siempre la producción ha sido baja, los precios han languidecido, que es, han podido bajar un poquito, pero han subido a poquitos, bueno, eso es languidecer, porque no sabes muy bien. Tendencia hacia el alza, por lo que está contando aquí Iñaki Joseba, ¿no? Y luego, respecto de los particulares, efectivamente, ese cambio de escenario ha sido tan tremendo, antes he dicho lo del juego de las expectativas, ¿eh? Los grandes analistas que tienen una expectativa en diciembre, otra en abril y otra en octubre, ¿no? Y de un crecimiento de expectativas tremendo en poco tiempo, claro. Esto supone, por tanto, cuotas más altas en los préstamos que pueden pedir los compradores de vivienda y, por tanto, una dificultad mayor en el acceso a la vivienda, ¿no? ¿Les animáis a fijo o variable? Bueno, lo del fijo y variable, el fijo y variable es también como una apuesta de bola de cristal. Totalmente. Claro, a ver, si el fijo te lo ponen a un precio tirado por el suelo, pues cógelo. Bueno, es difícil el mantenimiento de unos tipos fijos a un precio que tú de partida como banco sabes que pierdes dinero. Pasa como cualquier negocio, no le pidas a nadie lo que no vas a hacer tú, porque tú le dices al panadero que venda el pan al 50% del precio que vende ahora perdiendo dinero, te va a decir que no, para eso es mejor no hacer pan, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que todo tiene que ser razonable, pero es verdad que el escenario nos ha cambiado a todos, ¿eh? Y es verdad también, que también voy a apuntar aquí, este tiempo que hemos vivido último es un tiempo anestesiado, es un tiempo que no es normal, porque históricamente, no solamente en el siglo XXI, sino en el siglo XX, XIX, XVIII y tal, el dinero siempre valía, ¿no? El dinero siempre se cotizaba. El que tenía dinero y lo prestaba recibía un dinero a cambio. Un particular que deja un dinero en un depósito tenía dinero a cambio, o sea, tenía unos intereses y tal, ¿no? De eso hemos vivido también, los que hemos hecho muchos años en banca, clientes que tenían su pensión y también cobraban unas rentitas
con los depósitos que tenían, era un complemento de la pensión y tal, todo aquello se acabó y ahora resulta que el dinero no solamente no vale nada, sino que encima cuesta dinero, tener dinero, ¿no? Eso es una anestesia en la economía. ¿Qué ha pasado? Que con estos cambios de costes, inflaciones y tal, pues la política monetaria se ha puesto de isofacto en marcha y el problema es que si hubiera sido un incremento paulatino, poco a poco, como se pensaba en diciembre, pues no se hubiera notado mucho, ¿no? Pero claro, el incremento ha sido muy potente y en poco tiempo, ¿no? Y esto es lo que está cambiando el escenario. Por tanto, está por ver. De todas formas, yo creo que tanto el mundo promotor, las empresas que hoy están, como la propia banca, se ha hecho muchos deberes, quiero decir, que desde el año 2008 hasta aquí, hombre, estamos todos mucho más finos, estamos mucho mejor. Y un sector mucho más potente. Más potente, las promotoras son buenas, sí. Se construye bien. Bueno, quiero decir que es un buen momento, dentro del mal momento, siempre es un buen momento para comprar. Yo a la gente le animaría que si está en su capacidad de pago el poder acceder a una vivienda que le gusta, que se apunte. Los dineros están más asegurados que nunca. O sea, que quiero decir que el escenario no es tampoco un escenario pésimo y malo. Y digo más, siempre vamos a estar en incertidumbre en el futuro. En el futuro vamos a ir viendo muchos cambios muy continuos y de muchas cosas. Dentro de unos años, lo que estamos diciendo aquí ahora, dentro de nada va a estar obsoleto lo que estamos diciendo nosotros ahora. Y dentro de unos años más, pues veremos muchos más cambios. Cambios en la forma de vida, cambios en la forma de pensar, cambios en la sociedad, cambios en la ciudadanía. Entonces, vamos a decir que tenemos mucho por hacer. Pues lo dejamos aquí, nos quedamos con esa incertidumbre, todo ese montón de cambios. Pero hay que vivir todavía. Y lo más importante, un sector que está muy bien de salud, a pesar de todos los pesares, y lo que sí es que la producción, que lo que hemos hablado aquí, baja producción para la demanda que hay. Por lo tanto, pues seguiremos informando. Nada más que dar las gracias a nuestros ponentes, Iñaki Urresti, José Luis Aguirre, Joseba Cedrún y Enrique Isla. Muchísimas gracias y el año que viene nos vemos aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.